Deja de reaccionar como si cada palabra que te lanzan fuera un ataque personal. Deja de apresurarte a defenderte, como si tu valor dependiera de convencer a los demás. Y sobre todo, deja de desgastarte intentando explicar quién eres a aquellos que ya han decidido no verte. Cada vez que te metes en ese juego, pierdes una parte de ti. Te intoxicas con un veneno ajeno, pero al que tú mismo permites entrar. Hoy aprenderás a protegerte de una forma completamente diferente, desde adentro, sin levantar la voz, sin recurrir al orgullo, sin hacer ningún movimiento, solo permaneciendo firme en tu centro, en tu eje, en ese lugar donde nada ni nadie tiene el poder de quebrantarte. Esto no es debilidad, como algunos podrían pensar, sino una forma de maestría, la más desafiante de alcanzar, porque no se trata de dominar a los demás, sino a uno mismo. Carl Jung lo dijo con una claridad tan profunda que atraviesa el alma. Lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Es decir, si no limpias tu interior, vivirás atrapado en los reflejos de tu sombra proyectados en el mundo exterior. Si este contenido resuena contigo y quieres seguir profundizando en cómo la psicología y el desarrollo personal pueden transformar tu vida, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides darle like. Eso nos ayudará a llevar más contenido relevante a ti y a muchas otras personas. No estás aquí para cambiar a los demás. Estás aquí para dejar de entregar tu energía como si no tuviera valor. Cuando eliges el silencio con dignidad, el universo entero lo escucha más fuerte que cualquier grito desesperado. Y entonces, lo inesperado ocurre. Aquellos que te subestimaron, que intentaron apagarte o minimizarte, comienzan a desmoronarse por sí solos. No porque tú lo provoques, sino porque ya no pueden sostener su oscuridad frente a alguien que ha dejado de alimentarla con su atención. Este video no es solo un espacio de reflexión, es una herramienta, una brújula interior para aquellos que están cansados de responder al caos, de vivir en alerta constante, de sentirse agotados por mantener vínculos que solo drenan su energía. Aquí vas a descubrir una verdad que no se enseña fácilmente. Puedes protegerte sin cerrar el corazón. Puedes decir basta sin levantar muros. Puedes ganar una batalla sin entrar en ella. Pero antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta con total honestidad. ¿Cuánta energía has desperdiciado intentando demostrar que no eres frágil? ¿Cuántas veces te has forzado a quedarte en situaciones que te desgastaban solo para no parecer débil? A veces, el verdadero acto de fortaleza no es resistir, es soltar con dignidad, es retirarse sin culpa, es guardar silencio cuando sabes que responder solo te alejará de tu centro. Si alguna vez decidiste guardar silencio, aunque tu ego gritara, si elegiste sanar en vez de alimentar la rabia, este mensaje es para ti. Y si hoy estás en ese proceso, buscando una paz que parece lejana, quiero que escribas en los comentarios: mi silencio es mi poder. Escribe esto no solo como una frase, sino como una declaración de lo que estás construyendo dentro de ti. Ese silencio no es vacío, es tu escudo, es tu espacio sagrado. Quédate conmigo hasta el final, porque en la siguiente parte compartiré una enseñanza poco conocida de Carl Jung, una pieza clave para entender por qué algunas personas parecen tener poder sobre ti y cómo puedes desactivar ese poder sin confrontarlas, sin drama, sin enfrentamientos innecesarios. Este conocimiento tiene el poder de transformar tu manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Cuando dejas de reaccionar desde el dolor y comienzas a moverte desde la conciencia, algo profundo ocurre. Recuperas el control sobre tu vida. Ya no vives en defensa. Ya no estás esclavizado por lo que otros dicen o piensan.
Y aunque al principio pueda doler, porque te has acostumbrado tanto a justificar tu existencia, a buscar aprobación, a protegerte, llega un momento crucial en el que comprendes una verdad que lo cambia todo. El verdadero enemigo no era el otro. Era tu necesidad de demostrar. Era tu miedo a no ser suficiente. Era esa urgencia de que alguien más reconociera lo que tú aún no te habías atrevido a reconocer. Jung hablaba sobre las proyecciones como uno de los mecanismos más frecuentes de la mente, y eso significa que, muchas veces, cuando alguien te hiere, te rechaza o te envidia, no está hablando de ti. Está luchando contra su propio reflejo. Está confrontando algo suyo que no puede ver, y tú solo eres el espejo. Pero si respondes con rabia, si entras en ese juego, te conviertes en prisionero de esa inconsciencia compartida, y nadie sale limpio de esa guerra disfrazada de diálogo. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se alinea. Dejas de perder energía en batallas inútiles. Dejas de intentar convencer a quien no quiere escuchar y comienzas a elegirte a ti mismo. No como una defensa, sino como un acto sagrado. Desde ese lugar, todo comienza a cambiar. Mira lo que vivió Francisca. Durante años trabajó en una empresa donde su jefe no hacía más que desacreditarla. A pesar de su talento, constancia y capacidad para resolver problemas con una precisión admirable, cada logro que alcanzaba era reducido a nada con un comentario hiriente o una crítica injustificada. Ella pasaba noches enteras pensando en cómo responderle, cómo hacerle entender que merecía respeto, cómo defender su dignidad sin perder el control. Hubo un momento en que algo cambió. Francisca comprendió que no tenía que demostrar nada a nadie para ser valiosa. Dejó de dar explicaciones. En lugar de reaccionar, eligió el silencio consciente. Un silencio que no surge del miedo, sino de una profunda comprensión de su propio poder. Se enfocó en su trabajo, en su excelencia, en su crecimiento personal, sin buscar validación externa. Y entonces ocurrió lo inevitable. Su jefe, al no tener a quien dirigir su sombra, comenzó a tambalear. Al no poder descargar su energía negativa sobre alguien, empezó a enredarse en sus propios errores. Francisca nunca levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Solo se mantuvo firme, conectada con su verdad, y esa fue su verdadera fortaleza. Cuando eliges no entrar en el juego de la provocación, el otro se queda atrapado en su propio vacío. El veneno emocional necesita un receptor. Si no hay alguien que lo reciba, se queda flotando en el aire, buscando un lugar donde alojarse, y termina destruyendo a quien lo lanzó. Por eso, la calma no es sinónimo de pasividad, sino una forma de fuerza que desestabiliza a quienes viven en constante conflicto. Tu serenidad puede ser más perturbadora para los demás que cualquier grito, porque no viniste a este mundo a ser un campo de batalla. Viniste a hacer conciencia, a iluminar, a construirte, a elegirte sin culpas, a avanzar sin mirar atrás. Y ahora quiero que te detengas y te hagas una pregunta con total sinceridad. ¿Cuántas veces te transformaste en todo aquello que tanto rechazabas, simplemente por no saber soltar una provocación a tiempo? ¿Cuántas veces tu furia habló por ti, alejándote de quien realmente eres? Aprender a guardar silencio no significa renunciar a tu voz, sino afinarla. Hablar desde un nivel superior de conciencia, dejar de reaccionar impulsivamente y comenzar a responder desde la sabiduría. Porque todo lo que decides no alimentar con el tiempo se disuelve, y todo lo que ya no te afecta no puede hacerte daño. No porque desaparezca, sino porque tú ya no resuenas con esa frecuencia. Cuando tu alma comprende esto, cuando lo integras profundamente, dejas de perderte en conflictos innecesarios. Ya no sientes la necesidad de tener la última palabra. Ya no te urge que los demás te entiendan,
porque sabes que el verdadero poder no está en ganar una discusión, sino en no permitir que nada externo altere tu paz interna. El poder espiritual no se mide por lo fuerte que gritas, ni por la rapidez con la que devuelves un ataque. Se manifiesta en tu capacidad para permanecer íntegro en medio del caos, para observar una tormenta sin dejarte arrastrar, para mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. Ahí es cuando conquistas algo que nadie puede arrebatarte: tu dominio interno. Carl Jung enseñó que lo que no se hace consciente se convierte en destino, y eso también aplica a nuestras emociones. Mientras no comprendas qué sientes y por qué, vivirás prisionero de tus reacciones. Serás como una herida abierta, esperando que el mundo deje de rozarla. Pero el problema no está en el mundo. El cambio real comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué ciertas personas logran alterarte tanto? ¿Por qué ciertos gestos, tonos de voz o miradas te desestabilizan? La respuesta no está afuera, está en tu historia. Cada vez que alguien te provoca, que intenta desestabilizarte, lo que realmente está ocurriendo es que están tocando una parte tuya que todavía no has sanado, un punto ciego que solo tú puedes iluminar. Y aquí te cuento el caso de Juan Carlos. Durante toda su vida, sentía que no era suficiente. Creció bajo la mirada exigente de un padre que nunca reconocía sus esfuerzos. Siempre había algo más que corregir, algo que no estaba bien. Esa ausencia de validación se transformó en una sed invisible que lo acompañó hasta la adultez. De adulto, cada comentario en su entorno laboral lo afectaba profundamente. Sentía la necesidad de explicarse constantemente, de defender su valía, siempre con el escudo levantado, esperando el ataque. Pero en un proceso terapéutico logró ver con claridad. Entendió que su dolor no venía del presente, sino de su pasado, que su jefe no era su enemigo, sino un espejo. Ese día, Juan Carlos dejó de reaccionar. Comenzó a escuchar, a observar y, sobre todo, a sanar. Desde ese momento, el mundo exterior perdió el poder de definir su estado interior, porque su paz ya no dependía de otros, sino de su propia comprensión. Eso es lo que significa desarmar al otro sin levantar un dedo. No se trata de hacer daño, sino de no permitir que te lo hagan. No se trata de aplastar, sino de quitarle al conflicto el único alimento que lo sostiene: tu participación emocional. Y ese poder, querido espectador, está dentro de ti. Ahora, quiero que te hagas una pregunta que probablemente nunca te habías hecho. ¿Quién tiene el control de tu mundo emocional cuando alguien te lanza una ofensa? ¿Quién sostiene las riendas de tu equilibrio cuando el exterior intenta desestabilizarte? Si no eres tú, entonces, ¿quién? Cuando recuperas esa llave que alguna vez entregaste por miedo, por costumbre o por desconocimiento, algo esencial comienza a transformarse. Ya no sientes la urgencia de tener la razón. Ya no buscas aprobación disfrazada de justicia. Ya no te desgastas intentando corregir lo que los demás piensan de ti. En lugar de eso, te instalas en ti mismo, entero, sólido, sereno. Y créeme, cuando llegas a ese punto, cuando aprendes a sostenerte desde adentro, sin depender del ruido externo, algo casi mágico ocurre. El mundo comienza a responder de forma diferente. Las personas cambian, los escenarios se modifican, no porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora lo habitas desde otro lugar. Has elevado tu vibración y lo que ya no resuena con ella simplemente se desvanece. Ese momento en el que realmente comprendes que tu paz no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino de la relación que tienes contigo mismo, marca el inicio de una transformación profunda, real e irreversible. Carl Jung lo dijo con claridad:
Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y no se trata de resignarse, sino de mirarse con honestidad, de dejar de huir de lo que duele y, en su lugar, acogerlo con compasión. Porque cuando dejas de rechazar tus heridas, cuando les das un espacio para hablar sin juzgar, algo dentro de ti se aligera. El enojo deja de impulsarte, el resentimiento pierde fuerza, la necesidad de venganza se apaga. Y sin necesidad de levantar la voz, sin reaccionar con violencia, empiezas a desmontar el poder que otros creían tener sobre ti. Este proceso no te endurece, te fortalece, no apaga tu sensibilidad, la enraiza. Porque la verdadera invulnerabilidad no nace de cerrarse al mundo, sino de abrirse con conciencia, de conocerse tan profundamente que ya nada externo puede manipular tus estados internos. Déjame contarte la historia de Margarita, una mujer creativa y noble, pero marcada por años de relaciones tóxicas donde se le exigía callar para mantener la paz. Vivía sonriendo por fuera mientras se fragmentaba por dentro. Por mucho tiempo, el más mínimo gesto de desaprobación la descolocaba. Se adaptaba constantemente, cediendo su voz, su tiempo y su energía, con la esperanza de ser aceptada. Hasta que un día, agotada de perderse a sí misma, decidió regresar a su centro. Comenzó a meditar, a escribir sus pensamientos, a mirar sus emociones con ternura en lugar de juicio, a hablar consigo misma como quien abraza a una niña herida. Un día, algo dentro de ella cambió. Su energía se elevó y las personas que antes intentaban manipularla comenzaron a desaparecer, no porque ella las alejara, sino porque ya no había en ella un terreno fértil para el drama. Su presencia se convirtió en un escudo, un campo de calma tan profundo que nadie podía atravesarlo sin antes enfrentarse a su propia sombra. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántas veces has sacrificado tu paz por personas que ni siquiera permanecen en tu vida? ¿Cuántas veces has entregado el control de tu bienestar solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has sonreído cuando algo dentro de ti gritaba en silencio? Este proceso no consiste en endurecerte. No se trata de volverte frío o distante, sino de despertar. Despertar para tomar decisiones conscientes y proteger tu energía como algo sagrado. ¿Por qué lo es? Porque tu tiempo, tu amor, tu atención no son monedas para comprar aceptación. Son tesoros que se entregan desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando entiendes esto con el corazón, no solo con la mente, algo dentro de ti se quiebra, pero no por debilidad, sino porque surge una nueva versión de ti, más auténtica, más libre, más firme. La verdadera victoria no se encuentra en el ruido externo. No se mide por palabras ganadas o silencios impuestos. Se cultiva en lo más profundo del alma. Y es en ese silencio fértil donde descubres que no necesitas gritar para que te escuchen, que no necesitas imponerte para que te respeten, que tu serenidad, cuando está anclada en la conciencia, es una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Cuando aprendes a permanecer en tu centro, cuando dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la sabiduría, desarmas cualquier intento de manipulación. No porque te hayas vuelto frío, sino porque te has convertido en raíz. Carl Jung lo dejó claro. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero nadie te advirtió que ese despertar no siempre es luminoso. A veces duele, a veces llega envuelto en soledad, en silencios pesados, en noches largas donde no sabes si estás sanando o rompiéndote. Mirar hacia adentro es descubrir lo que has estado evitando, es abrazar tu sombra sin huir de ella. Y aunque este proceso sea difícil, en medio de todo eso aparece algo sagrado, una reconexión profunda contigo mismo, una confianza que ya no depende de los aplausos.
una fortaleza silenciosa que no grita, pero vibra, una identidad que no pide permiso para existir. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has intentado cambiar a alguien para sentirte mejor contigo mismo? ¿Cuántas discusiones has tenido buscando justicia cuando en el fondo solo querías comprensión? El problema no está en la discusión, sino en la raíz de la necesidad. Cuando no te comprendes a ti mismo, exiges al mundo que lo haga por ti. Pero el mundo no puede darte lo que tú aún no te has dado a ti mismo. Observa el caso de Juan Carlos, un hombre común, trabajador, esposo y padre. Durante años cargó frustraciones silenciosas. Su jefe lo humillaba. Su esposa parecía no notar sus esfuerzos. Sus hijos se escondían tras las pantallas cuando él llegaba a casa. Se sentía invisible, como si su existencia no dejara huella en ningún lado, hasta que un día, en medio de una crisis de ansiedad, se encerró en su coche y lloró como nunca antes. No por debilidad, sino porque finalmente dejó de sostener la fachada de el fuerte y se permitió ser humano. Y en ese desahogo comprendió algo esencial. Estaba buscando afuera lo que solo podía construir dentro. Desde ese momento, Juan Carlos dejó de exigirle al mundo. Inició un proceso profundo de sanación, terapia, escritura, silencio. Redescubrió pasiones que había enterrado. Sin decirle a nadie, sin imponer ni reclamar, fue transformando su energía. Su jefe seguía siendo el mismo, pero ya no le afectaba. Su esposa comenzó a verlo de otra manera, como si de repente él tuviera una nueva luz. Sus hijos se acercaron, no porque Juan Carlos gritara su valor, sino porque finalmente lo estaba habitando. Este es el verdadero secreto. No necesitas destruir a nadie para protegerte. No necesitas levantar muros ni usar palabras como armas. Basta con que te conviertas en alguien tan enraizado en su verdad, tan presente en su calma, que lo que venga a dañarte simplemente no tiene dónde quedarse. ¿Estás dispuesto a convertirte en esa persona? Aquella que no necesita pelear para ganar, que no necesita levantar la voz para marcar un límite, que no actúa por impulso, sino por claridad. Cuando eliges no reaccionar, no estás cediendo, estás eligiendo desde lo más alto de tu alma. Le estás diciendo al mundo, mi energía no está disponible para lo que no vibra con mi paz. Y aunque algunos lo vean como frialdad, es todo lo contrario. Es madurez espiritual. Es haber cruzado ese umbral en el que ya no necesitas estar en guerra para sentirte vivo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, un viaje interior donde dejamos de ser títeres de nuestros traumas, de nuestras heridas y de nuestras reacciones automáticas. Empezamos a vivir desde una conciencia más elevada, no para ser perfectos, sino para ser íntegros, no para dejar de sentir, sino para sentir sin ser esclavos de nuestras emociones. Cuando alguien te hiere y tú respondes con odio, estás entregando tu energía a su sombra. Pero cuando respiras, observas, reconoces tu emoción sin permitir que ella hable por ti, entonces has logrado algo inmenso. Te has liberado no del otro, sino de la parte de ti que aún dependía del otro para sentirse bien. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Y no olvides dejar tu like para ayudarnos a llegar a más personas. Ahora quiero contarte la historia de Paulina. Era una mujer de alma transparente, de esas que sienten tan profundamente que un simple comentario podía destrozarle el corazón. Una crítica en redes sociales bastaba para arruinarle el día. Vivía en el filo del juicio ajeno, como si su amor propio dependiera siempre de agradar a los demás, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero lo que nadie veía era su rabia silenciosa, acumulada como nubes densas que jamás descargaban.
Una tristeza antigua la habitaba, un cansancio de tener que ser fuerte sin sentirse fuerte. Todo eso cambió el día que leyó una frase de Carl Jung que le atravesó el alma. No te conviertas en lo que te hicieron. Ahí comprendió algo esencial. Cada vez que reaccionaba desde la herida, seguía alimentando una historia que no era suya, repitiendo el eco de un dolor heredado, aprendido, nunca elegido. A partir de ese momento, Paulina comenzó una revolución silenciosa, no en las redes ni en discusiones, sino en la intimidad de su alma. Empezó a meditar, a escribir lo que nunca se había permitido decir, a escuchar sus emociones sin miedo. Y algo profundo ocurrió. Dejó de sentirse atacada, no porque el mundo se volviera más amable, sino porque ella dejó de prestarle su identidad al juicio ajeno. Empezó a mirarse con sus propios ojos, a validarse en su propia voz. Y en ese acto simple, pero valiente, venció. Porque qué mayor victoria hay que liberarte del juego del ego, del ruido del mundo y habitar ese espacio interno donde tu paz no necesita ser defendida. Ese es el verdadero poder, no el que grita, no el que impone, no el que destruye. Hubo un momento en el que todo cambió para ella. Su energía se transformó y las personas que antes intentaban manipularla empezaron a desaparecer. No porque ella las alejara, sino porque ya no había en ella un terreno fértil para el drama. Su presencia se volvió un escudo, un campo de calma tan profundo que nadie podía atravesarlo sin enfrentarse a su propia sombra. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces sacrificaste tu paz por personas que ni siquiera permanecen en tu vida? ¿Cuántas veces entregaste el control de tu bienestar solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces sonreíste cuando por dentro algo gritaba en silencio? Este proceso no tiene que ver con volverse frío o distante. Se trata de despertar, de tomar decisiones conscientes, de proteger tu energía como algo sagrado. ¿Por qué lo es? Porque tu tiempo, tu amor, tu atención no son monedas para comprar aceptación. Son tesoros que se entregan desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando entiendes esto con el corazón, algo dentro de ti se transforma, pero no por debilidad, sino porque emerge una nueva versión de ti, más auténtica, más libre, más firme. La verdadera victoria no está en el ruido exterior. No se mide por palabras ganadas o silencios impuestos, se cultiva en lo más profundo del alma. En ese silencio fértil, descubres que no necesitas gritar para ser escuchado, que no necesitas imponerte para ser respetado. Tu serenidad, cuando está anclada en la conciencia, se convierte en una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Cuando aprendes a permanecer en tu centro, cuando dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la sabiduría, desarmas cualquier intento de manipulación. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te has convertido en raíz. Carl Jung lo expresó claramente. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Sin embargo, ese despertar no siempre es luminoso. A veces duele. A veces llega envuelto en soledad, en silencios pesados, en noches largas, donde no sabes si estás sanando o quebrándote. Mirar hacia adentro es enfrentarse a lo que habías estado evitando, abrazar tu sombra sin huir de ella. Aunque este proceso sea doloroso, dentro de él aparece algo sagrado, una profunda reconexión contigo mismo, una confianza que ya no depende de los aplausos, una fortaleza silenciosa que no grita, pero vibra, una identidad que no pide permiso para existir. Piensa por un momento, ¿cuántas veces intentaste cambiar a alguien para sentirte mejor contigo mismo? ¿Cuántas discusiones tuviste buscando justicia cuando en el fondo solo querías comprensión? El problema no está en la discusión, sino en la raíz de la necesidad.
Cuando no te comprendes a ti mismo, exiges al mundo que lo haga por ti. Pero el mundo no puede darte lo que aún no te has dado a ti mismo. Veamos el caso de Juan Carlos, un hombre común, trabajador, esposo y padre. Durante años cargó frustraciones silenciosas. Su jefe lo humillaba, su esposa no notaba su esfuerzo, sus hijos se refugiaban en sus pantallas cuando él llegaba a casa. Se sentía invisible, como si su existencia no dejara huella en ningún lado. Pero un día, en medio de una crisis de ansiedad, se encerró en su coche y lloró como nunca antes. No por debilidad, sino porque finalmente dejó de sostener la fachada de el fuerte y permitió ser humano. Y en ese desahogo, comprendió algo esencial. Estaba buscando afuera lo que solo podía construir dentro. Desde ese momento, Juan Carlos dejó de exigirle al mundo. Inició un proceso profundo de sanación, terapia, escritura, silencio. Redescubrió pasiones que había enterrado. Sin imponer ni reclamar, fue transformando su energía. Su jefe seguía siendo el mismo, pero ya no lo afectaba. Su esposa comenzó a verlo de otra manera, como si tuviera una nueva luz. Sus hijos se acercaron, no porque Juan Carlos gritara su valor, sino porque finalmente lo estaba habitando. Este es el verdadero secreto. No necesitas destruir a nadie para protegerte. No necesitas levantar muros ni usar palabras como armas. Basta con que te conviertas en alguien tan enraizado en su verdad, tan presente en su calma, que lo que venga a dañarte no tiene dónde quedarse. ¿Estás dispuesto a convertirte en esa persona? Aquella que no necesita pelear para ganar, que no necesita levantar la voz para marcar un límite, que no actúa por impulso, sino por claridad. Cuando eliges no reaccionar, no estás cediendo. Estás eligiendo desde lo más alto de tu alma. Le estás diciendo al mundo: mi energía no está disponible para lo que no vibra con mi paz. Y aunque algunos lo vean como frialdad, es todo lo contrario. Es madurez espiritual. Es haber cruzado ese umbral en el que ya no necesitas estar en guerra para sentirte vivo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. Un viaje interior donde dejamos de ser títeres de nuestros traumas, de nuestras heridas y de nuestras reacciones automáticas. Comenzamos a vivir desde una conciencia más elevada, no para ser perfectos, sino para ser íntegros, no para dejar de sentir, sino para sentir sin ser esclavos de nuestras emociones. Cuando alguien te hiere y tú respondes con odio, estás entregando tu energía a su sombra. Pero cuando respiras, observas, reconoces tu emoción sin permitir que ella hable por ti, entonces has logrado algo inmenso. Te has liberado no del otro, sino de la parte de ti que aún dependía del otro para sentirse bien. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Y no olvides dejar tu like para ayudarnos a llegar a más personas. Ahora quiero contarte la historia de Paulina. Era una mujer de alma transparente, de esas que sienten tan profundamente que un simple comentario podía destrozarle el corazón. Una crítica en redes sociales bastaba para arruinarle el día. Vivía en el filo del juicio ajeno, como si su amor propio dependiera siempre de agradar a los demás, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero lo que nadie veía era su rabia silenciosa, acumulada como nubes densas que jamás descargaban. Una tristeza antigua la habitaba, un cansancio de tener que ser fuerte sin sentirse fuerte. Todo eso cambió el día que leyó una frase de Carl Jung que le atravesó el alma. No te conviertas en lo que te hicieron. Ahí comprendió algo esencial. Cada vez que reaccionaba desde la herida, seguía alimentando una historia que no era suya, repitiendo el eco de un dolor heredado, aprendido, nunca elegido.
A partir de ese momento, Paulina comenzó una revolución silenciosa, no en las redes ni en discusiones, sino en la intimidad de su alma. Empezó a meditar, a escribir lo que nunca se había permitido decir, a escuchar sus emociones sin miedo, y algo profundo ocurrió. Dejó de sentirse atacada no porque el mundo se volviera más amable, sino porque ella dejó de prestarle su identidad al juicio ajeno. Empezó a mirarse con sus propios ojos, a validarse en su propia voz, y en ese acto simple, pero valiente, venció. Porque qué mayor victoria hay que liberarte del juego del ego, del ruido del mundo, y habitar ese espacio interno donde tu paz no necesita ser defendida. Ese es el verdadero poder, no el que grita, no el que impone, no el que destruye. Algo comenzó a cambiar en ella. Su energía se transformó, y las personas que antes intentaban manipularla empezaron a desaparecer, no porque ella las hubiera alejado, sino porque ya no había espacio en ella para alimentar el drama. Su presencia comenzó a ser un escudo de calma tan profunda que nadie pudo atravesarlo sin enfrentarse a su propia sombra. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has sacrificado tu paz por personas que ni siquiera permanecen en tu vida? ¿Cuántas veces has entregado el control de tu bienestar solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has sonreído mientras por dentro te desgarraba el dolor? Este proceso no tiene nada que ver con endurecerte, ni convertirte en alguien distante. Se trata de despertar, de tomar decisiones conscientes, de proteger tu energía como algo sagrado. ¿Por qué lo es? Porque tu tiempo, tu amor y tu atención no deben ser entregados como si fueran monedas para ganar la aceptación de los demás. Son tesoros que deben entregarse desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando comprendes esto con el corazón, no solo con la mente, algo dentro de ti se quiebra, pero no por debilidad. Es el nacimiento de una nueva versión de ti, más auténtica, más libre y más firme. La verdadera victoria no se encuentra en el ruido exterior. No se mide por las palabras ganadas o los silencios impuestos. Se cultiva en lo más profundo de tu alma. Y en ese espacio de calma, descubres que no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas imponerte para ser respetado. Tu serenidad, cuando está basada en la conciencia, se convierte en una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Cuando aprendes a permanecer en tu centro, cuando dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a responder desde la sabiduría, desarmas cualquier intento de manipulación. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te has convertido en una raíz sólida. Carl Jung lo dijo claramente: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Sin embargo, ese despertar no siempre es brillante. A veces duele. A veces llega envuelto en soledad, en silencios pesados, en noches interminables donde no sabes si estás sanando o rompiéndote. Mirar hacia adentro significa descubrir lo que habías estado evitando, abrazar tu sombra sin huir de ella. Aunque este proceso sea doloroso, dentro de él surge algo sagrado, una profunda reconexión contigo mismo, una confianza que ya no depende de los aplausos, una fortaleza silenciosa que no grita, pero vibra. Es una identidad que no pide permiso para existir. Piensa por un momento, ¿cuántas veces intentaste cambiar a alguien para sentirte mejor contigo mismo? ¿Cuántas discusiones tuviste buscando justicia cuando en realidad solo deseabas comprensión? El problema no está en la discusión, sino en la raíz de la necesidad. Cuando no te comprendes a ti mismo, exiges al mundo que lo haga por ti. Pero el mundo no puede ofrecerte lo que aún no te has dado a ti mismo. Consideremos el caso de Juan Carlos, un hombre común, trabajador, esposo, padre. Durante años cargó frustraciones silenciosas. Su jefe lo humillaba, su esposa no apreciaba su esfuerzo,
Sus hijos se refugiaban en sus pantallas cuando llegaba a casa. Se sentía invisible, como si su existencia no dejara huella en ninguna parte. Pero un día, en medio de una crisis de ansiedad, se encerró en su coche y lloró como nunca antes. No por debilidad, sino porque finalmente dejó de sostener la fachada de el fuerte y permitió ser humano. Y en ese desahogo comprendió algo esencial. Estaba buscando afuera lo que solo podía construir dentro. Desde ese momento, Juan Carlos dejó de exigirle al mundo. Inició un proceso profundo de sanación, terapia, escritura, silencio. Redescubrió pasiones que había enterrado. Sin imponer ni reclamar, fue transformando su energía. Su jefe seguía siendo el mismo, pero ya no lo afectaba. Su esposa comenzó a verlo de otra manera, como si tuviera una nueva luz. Sus hijos se acercaron, no porque Juan Carlos gritara su valor, sino porque finalmente lo estaba habitando. Este es el verdadero secreto. No necesitas destruir a nadie para protegerte. No necesitas levantar muros ni usar palabras como armas. Basta con que te conviertas en alguien tan enraizado en su verdad, tan presente en su calma, que lo que venga a dañarte no tiene dónde quedarse. ¿Estás dispuesto a convertirte en esa persona? Aquella que no necesita pelear para ganar, que no necesita levantar la voz para marcar un límite, que no actúa por impulso, sino por claridad. Cuando eliges no reaccionar, no estás cediendo. Estás eligiendo desde lo más alto de tu alma. Le estás diciendo al mundo: mi energía no está disponible para lo que no vibra con mi paz. Y aunque algunos lo vean como frialdad, es todo lo contrario. Es madurez espiritual. Es haber cruzado ese umbral en el que ya no necesitas estar en guerra para sentirte vivo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación, un viaje interior donde dejamos de ser títeres de nuestros traumas, de nuestras heridas y de nuestras reacciones automáticas. Comenzamos a vivir desde una conciencia más elevada, no para ser perfectos, sino para ser íntegros, no para dejar de sentir, sino para sentir sin ser esclavos de nuestras emociones. Cuando alguien te hiere y tú respondes con odio, estás entregando tu energía a su sombra. Pero cuando respiras, observas, reconoces tu emoción sin permitir que ella hable por ti, entonces has logrado algo inmenso. Te has liberado no del otro, sino de la parte de ti que aún dependía del otro para sentirse bien. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Y no olvides dejar tu like para ayudarnos a llegar a más personas. Ahora quiero contarte la historia de Paulina. Era una mujer de alma transparente, de esas que sienten tan profundamente que un simple comentario podía destrozarle el corazón. Una crítica en redes sociales bastaba para arruinarle el día. Vivía en el filo del juicio ajeno, como si su amor propio dependiera siempre de agradar a los demás, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero lo que nadie veía era su rabia silenciosa, acumulada como nubes densas que jamás descargaban. Una tristeza antigua la habitaba, un cansancio de tener que ser fuerte sin sentirse fuerte. Todo eso cambió el día que leyó una frase de Carl Jung que le atravesó el alma. No te conviertas en lo que te hicieron. Ahí comprendió algo esencial. Cada vez que reaccionaba desde la herida, seguía alimentando una historia que no era suya, repitiendo el eco de un dolor heredado, aprendido, nunca elegido. A partir de ese momento, Paulina comenzó una revolución silenciosa, no en las redes ni en discusiones, sino en la intimidad de su alma. Empezó a meditar, a escribir lo que nunca se había permitido decir, a escuchar sus emociones sin miedo, y algo profundo ocurrió. Dejó de sentirse atacada no porque el mundo se volviera más amable,
sino porque ella dejó de prestarle su identidad al juicio ajeno. Empezó a mirarse con sus propios ojos, a validarse en su propia voz, y en ese acto simple, pero valiente, venció. Porque qué mayor victoria hay que liberarte del juego del ego, del ruido del mundo, y habitar ese espacio interno donde tu paz no necesita ser defendida. Ese es el verdadero poder, no el que grita, no el que impone, no el que destruye,